¿Qué es el sistema educativo nacional? Es la forma en cómo está organizado la educación en nuestro país de acuerdo a las características, a las necesidades, a los intereses y al contexto de las comunidades que cohabitan en Guatemala. Recuerden que Guatemala es uno de los países que se caracteriza por ser multilingüe, multicultural, multiétnico. Esa riqueza cultural es muy importante aprovecharla en el proceso educativo. El sistema educativo guatemalteco eh, también se basa en políticas generales. Una de las políticas de una de las políticas educativas en el país es que en primer lugar tiene que velar por la calidad de la educación. ¿Y cómo se va a conseguir la calidad de educación en el país? Va a depender de las principales autoridades educativas, va a depender de cómo se planifica, va a depender de cómo se organiza, quiénes lo dirigen, cómo se ejecuta y cómo se evalúa ese proceso. En base a esas políticas, a grandes rasgos, ahí se dirige y así se hace la educación en el país. Entonces, no puede haber un país sin ninguna política educativa. Desafortunadamente en nuestro país, la política educativa muchas veces se basa de acuerdo a la política del gobierno, del presidente que llega a la presidencia cada 4 años cuando se hacen elecciones. No hay una política a largo plazo que defina realmente cuáles son los instrumentos, cuáles son los pasos y cuál es el perfil que se necesita de los estudiantes que egresan de los diferentes niveles educativos. ¿Quién es el ente encargado de dirigir o de velar porque en realidad haya una calidad educativa en el país? Es el Ministerio de Educación. Esa política se basa en marcos legales, en marcos estratégicos, en líneas de acción. Hay una visión, hay una misión y hay políticas educativas a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo creo que eh, la calidad se basa en estos elementos importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la legislación educativa? Cuando hablamos de legislación educativa, entonces estamos hablando de un conjunto de normas, estamos hablando de las leyes del país que rigen, regulan y norman la forma de enseñanza en Guatemala. Y estamos hablando principalmente de la Ley de Educación Nacional. Es la columna vertebral de las normas educativas que ordenan y orientan nuestro sistema educativo. Por lo que entonces es importante que el maestro o el director principalmente en este caso conozca muy bien esta herramienta legislativa porque es en base a ello que ellos tienen que trabajar. La Ley de Educación Nacional es la ley que tiene por objetivo normar el sistema educativo en Guatemala y todas sus vertientes. Hay varias leyes, hay varias normas que regulan el sistema educativo, no solo estamos hablando de la Ley de Educación Nacional. En primer lugar tenemos la Constitución Política de la República, que es la ley máxima que da las directrices a las otras leyes. En segundo lugar tenemos la Ley de Educación Nacional. Está el decreto 12-91, hay acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, hay resoluciones y normas complementarias. ¿Qué es la Ley de Educación Nacional? Es la que rige y es la que se aplica en toda la nación en su conjunto, respetando los criterios, las diversidades regionales y articula la educación formal y no formal, la formación general y la profesional en el marco de la educación continua y permanente. La Ley de Educación Nacional es aplicable a las instituciones educativas públicas y privadas. No hay otra ley que regula, sino que es el que regula a nivel nacional, ya sea pública o privada, la educación en los establecimientos educativos. Ahora, el decreto 1485, ¿qué es? Este decreto es la que habla sobre la dignificación y catalogación del magisterio
nacional. Clasificación del proceso, registro de clases, puntos y ascensos. Es el que tiene que ver con nombramientos, permutas y remociones, disposiciones transitorias, disposiciones generales. Y la aprobación de sueldos básicos. Como se dan cuenta, este decreto 14-85 yo creo que nadie lo conoce. Y debe ser un instrumento, debe ser una herramienta que por lo menos los maestros deben conocer para poder exigir también sus derechos. Algunas conclusiones. Eh, para que haya calidad educativa, en realidad debe haber una buena gestión educativa. También tienen que haber buenos administradores educativos. De lo contrario, no podemos alcanzar, no podemos lograr esa mejora continua y no podemos hablar de calidad educativa, porque la calidad educativa no solo se consigue eh, haciendo leyes o aplicando leyes, sino hay varios aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para que haya la calidad educativa. Por ejemplo, la inversión en educación, que haya una buena estructura, haya una buena infraestructura educativa. También es importante la profesionalización del docente. El contexto también es muy importante en el rendimiento del estudiante. Recordemos que somos uno de los países con niveles de pobreza altísima y desnutrición crónica en los niños. Por lo tanto, si en la mayoría de los establecimientos o en la mayoría de los niños hay una pobreza extrema, lógicamente va a haber deserción, no va a haber buenos rendimientos y entonces la calidad no va a ser de lo que se espera que sea. ¿Quiénes son los encargados o los entes principales de velar por esa calidad educativa? Principalmente los actores principales son las autoridades educativas, el Ministerio de Educación. Sin embargo, tampoco solo es el Ministerio de Educación, sino que aquí se involucran a los padres de familia, a los docentes, a los niños, entonces a toda la comunidad educativa.